Hola, alumnos y alumnas de Estadística, de Agronomía y de Estadística y Diseño Experimental del Profesorado. Les doy la bienvenida a este tutorial que espero los ayude a resolver el trabajo práctico número 1. Me presento, soy Flavia Pelizardi, jefa de trabajos prácticos de Estadística y Diseño Experimental. Y en este tutorial los voy a acompañar en la resolución de algunos ejercicios del trabajo práctico 1, estadística descriptiva, conceptos básicos, organización y resumen de datos. Para armar este tutorial seleccioné algunos ejercicios que resolveré paso a paso y que les servirán de guía para resolver el resto del trabajo práctico. De todas formas, les recomiendo que antes de emprender la resolución del trabajo práctico, lean detenidamente y a conciencia el teórico práctico número 1 que recibieron por mail o descargaron de los archivos de cátedra. Quizá necesiten leerlo más de una vez y si tienen inconvenientes o surgen dudas con la lectura, pueden buscar información por sus medios o pueden escribirnos que nosotros le enviaremos material bibliográfico. Yo les dejo mi correo electrónico, es pelizardi@gmail.com, todo con minúscula. Pueden escribirme y les puedo enviar libros digitales y responder dudas puntuales sobre el trabajo práctico. Bueno, vamos a empezar el trabajo práctico. El primer punto que tienen es el de clasificar una serie de variables que están enunciadas en el práctico de acuerdo a su tipo, en cualitativas nominales, cualitativa ordinal, cuantitativa discreta o cuantitativa continua. Los nombres entre paréntesis los puse simplemente por si no quieren poner todo el nombre de la variable, pero recuerden diferenciar si es quali o quanti. Simplemente por eso lo agregué. Para resolver este ejercicio, nuevamente les recomiendo vayan a leer el teórico práctico, pero aquí les dejo como guía una clasificación de las variables estadísticas. Las variables se clasifican en dos grandes grupos, ¿sí? El primer grupo está representado por aquellas variables o incluye aquellas variables que se definen por cualidades o categorías, que son las variables cualitativas. Y el segundo gran grupo está integrado por aquellas variables que asumen valores numéricos y son las variables cuantitativas o numéricas. A su vez, dentro de estos dos grandes grupos hay subdivisiones. Nosotros vamos a ver dentro de las variables cualitativas, las cualitativas ordinales, que son aquellas variables que se pueden expresar un orden o que pueden asumir un orden. Ejemplos de estas variables, estudios cursados. Nosotros podemos decir, por ejemplo, estudio primario, secundario, terciario, universitario, ¿sí? O, por ejemplo, intensidad del dolor. Podemos definir varias intensidades del dolor, desde nulo, bajo, medio, intenso, ¿sí? Esas serían las variables ordinales. Luego, otro grupo de variables cualitativas es el de las variables nominales, que son aquellas que no se pueden ordenar de ninguna manera y que hacen referencia a alguna característica o cualidad. Por ejemplo, el género, ¿sí? Podemos hablar, no sé, género masculino, femenino, binario, trans, bueno, y todos los géneros. Grupo sanguíneo, ¿sí? Podemos hablar de un grupo AB, AB, 0. O nacionalidades, diferentes nacionalidades, o sea, hacen referencia a una cualidad,
¿sí? Pero ninguna de estas dos variables se expresan con números. Ese es el segundo grupo, que es el de las variables cuantitativas o numéricas. Y ahí tenemos otros dos grandes grupos. El de las variables discretas, que son aquellas variables que surgen de conteos y que por lo tanto se expresan con valores enteros. Por ejemplo, números de frutos de un árbol. Si yo cuento los números, un árbol puede tener 5, 6, 10 frutos, ¿sí? Se expresan con números enteros. Otra variable, por ejemplo, puede ser número de hijos que tengan una familia, pero lo importante es que estas variables van a surgir de conteos. Y el segundo grupo es el de las variables continuas, que son aquellas variables que surgen de mediciones. Y por lo tanto, estas variables pueden asumir infinitos valores dentro de un intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el peso. El peso es una variable que surge de una medición, ¿sí? Uno mide el peso con una balanza y valores de peso posibles pueden ser 1 kilo, 1 kilo 100, 1 kilo 120, 1 kilo 125, 1 kilo 125, 7 y tantas cifras decimales como tenga la balanza con la que estoy midiendo, ¿sí? Pero entonces por eso es necesario definir un intervalo, porque ese valor que puede asumir, por ejemplo, todos los valores que yo nombre de pesos, estarían definidos entre un intervalo de, por ejemplo, 1 y 2 kilos, ¿sí? Así que en general estas variables se van a expresar, se pueden expresar con números con coma. Lo que no quiere decir que todo lo que esté expresado con coma sea una variable continua, ni que todo lo que esté expresado con números enteros sea una variable discreta. En este caso tienen que pensar cómo surgen esas variables. Las variables discretas, repito, surgen de conteos y las variables continuas surgen de mediciones. Bueno, habiendo repasado esta clasificación de las variables estadísticas, que espero que les haya quedado claro, podemos pasar a resolver el ejercicio número 1. ¿Sí? Bueno, el ejercicio consistía en clasificar unas series de variables según su tipo. Yo tomé en este caso las 4 primeras, ¿sí? Los ítems A, B, C y D. Vamos a ir leyendo cada una de esas variables y a clasificarlas, ¿sí? Bueno, por ejemplo, vamos al punto A. Dice, nivel de infestación por pulgones en varios lotes de algodón. Bueno, en este caso lo que tenemos, me está diciendo, es un nivel y vemos además que este nivel puede asumir valores de bajo, medio o alto. O sea, en primer lugar estamos hablando de una variable cualitativa, ¿sí? Porque no la estamos expresando con números, sino que estamos hablando en este caso de categorías. Y dentro de las variables cualitativas estamos definiendo un orden, ¿sí? Podemos clasificar este nivel de infestación en bajo, medio y alto. Así que la clasificación de esta variable es cualitativa ordinal. Pasemos a la siguiente variable, el punto B. Pesos al destete de los animales de un establecimiento ganadero. Bueno, vamos a pensar, la variable es pesos al destete. Los pesos se expresan con números, así que esta variable es numérica o cuantitativa. Y dentro de esas variables tenemos que pensar si esos números surgen de mediciones o de conteos. El peso surge de medición, o sea que esta variable va a ser una variable cuantitativa de tipo continuo. Vamos al siguiente ejemplo, el C, razas de perros más comercializadas. La variable razas de perros
¿sí? Uno la puede definir con diferentes nombres, cocker, bulldog, mestizo, cual fuera, pero no con números. Así que es una variable de tipo cualitativa y dentro de esta variable no se establece ningún tipo de orden, sino que simplemente son los nombres de las razas, o sea, podemos clasificarlas según su raza. Entonces, esta es un tipo de variable cualitativa nominal. Y en el último ejemplo que vamos a resolver aquí, tenemos el número de panojas por metro cuadrado en varios sectores de un lote de arroz. Bueno, la variable en este caso es número de panojas y esta variable obviamente se expresa de manera numérica, así que es cuantitativa y dentro de estas variables surge de conteo, ¿sí? Uno cuenta el número de panojas que hay en un metro cuadrado, así que dentro de las variables de tipo cuantitativa es una variable cuantitativa discreta. Bueno, con esta serie de ejemplos ustedes pueden resolver toda la serie de variables que tienen en el ejercicio 1. Después del ejercicio 1 tienen el ejercicio 2, que es un multiple choice sencillo y que van a poder resolver con ayuda del teórico práctico. Así que voy a pasar a resolver alguno de los otros ejercicios. En lo que sigue del práctico, ustedes tienen una serie de ejercicios en los que van a ver tablas de distribuciones de frecuencias y gráficos de distribuciones de frecuencias. Así que bueno, voy a resolver 2 de estos ejercicios para que les queden como guía de resolución de este práctico. A continuación pongo el ejercicio número 4. Tomé este ejercicio porque dentro de los ejercicios que están en el práctico es uno de los más largos y más completos que se les piden construir la tabla, se les pide realizar gráficos. Así tienen un ejemplo de un ejercicio resuelto completo. Y este ejercicio les va a servir de guía para los demás ejercicios que tengan consignas similares. Bueno, leo la consigna del ejercicio. Dice: un profesor tiene una lista de las notas de matemáticas de alumnos de su clase. Las notas son las siguientes. Bueno, y a continuación se les presenta una tabla en donde están las notas de los 30 alumnos, ¿sí? Tenemos 10 columnas por 3 filas, y los puntajes que han obtenido. Como vemos en este caso, el profesor ha optado por poner notas con números enteros, así que podemos decir, en este caso podemos asumir que el profesor lo que hizo fue contar cuántos ejercicios tenían bien resueltos los alumnos y en base a eso expresó su nota con un número entero. La primera pregunta que se hace en este ejercicio es que se indique la variable en estudio y a qué tipo pertenece. La variable en estudio son las notas de matemáticas y el tipo que pertenece es una variable numérica porque se expresa con números y discreta. En este caso es discreta porque el profesor está calificando con números enteros, ¿sí? Ya dijimos que podíamos asumir que en este tipo de evaluación cuenta cuántos ejercicios fueron resueltos de manera correcta, ¿sí? Así que en este caso surgiría de conteos. Vamos a ver cómo sigue este ejercicio. El ítem B dice completar la siguiente tabla, ¿sí? Y a continuación tienen una tabla, como varias que se van a encontrar en el trabajo práctico, en donde tienen en la primera columna la variable en estudio, que es la nota, con todos los valores que pueden asumir, ¿sí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10.
Y después tienen distintas columnas que vamos a ir completando, la de frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Para resolver este ejercicio vamos a necesitar obviamente la información de la tabla. Entonces, aquí tenemos las notas de los alumnos y tenemos que volcar esta información en esta tabla de frecuencias, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? La primera columna que vamos a completar, la columna de la nota ya la tenemos completa, ¿sí? También la podrían haber completado ustedes, porque en este caso va a haber tantas clases, ¿sí? O tantas filas como notas se hayan obtenido en los exámenes. Vemos en este caso que las notas que se obtuvieron van de 3, que es la nota menor, a 10. Pero bueno, ya está completa. Ahora tenemos que seguir completando el valor de las frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta, otra vez les aconsejo volver a leer el teórico práctico. Si tienen dudas de esto, para resolver este tipo de ejercicios tendrían que saber qué es cada una de estas frecuencias que se enuncian en estas columnas. Pero bueno, yo les voy a decir que en este caso, para ir resolviéndolo, en las frecuencias absolutas vamos a contar cuántos alumnos tuvieron una determinada nota o pertenecen en este caso a una determinada clase. Entonces, vamos a ver, para la nota 3, tenemos acá en esta tabla los alumnos y vemos que, a ver, aquí un alumno se sacó un 3 y seguimos buscando y aquí otro alumno se sacó un 3. Yo los tacho para ayudarnos en la visualización. Entonces, ¿cuántos alumnos obtuvieron 3? 2 alumnos. Ese es el valor de frecuencia absoluta de esta clase. Y así para los demás. Vemos con el 4. Acá tenemos un alumno que obtuvo un 4, 2 alumnos con 4, 3, 4 y obtenemos el valor de 4. ¿Sí? 4 alumnos se sacaron 4. Vamos con el 5. Tenemos un alumno, 2 alumnos, 3 alumnos, 4, 5 y 6. Entonces, el valor de frecuencia absoluta para la nota 5 es 6. ¿Sí? Y así pueden resolver para el resto de las notas. ¿Sí? Si cuentan cuántos se sacaron 6, van a ser 7 alumnos, 5 se sacaron 7, 3, 8, 2, 9 y 1, 10. Si yo sumo todas las frecuencias, o sea, 2 más 4 más 6 más 7 más 5 más 3 más 2 más 1, obtengo el total que, como sabemos, era de 30 alumnos, como lo decía el enunciado. Bueno, ahora vamos a ver la frecuencia acumulada absoluta. ¿Qué es la frecuencia acumulada absoluta? Acá hay un 2 y lo que yo tengo que hacer en los intervalos siguientes es ir acumulando la frecuencia, ¿sí? O sea, 2 es el valor de frecuencia absoluta para la clase 3. Para la clase siguiente va a ser 2 más el valor de frecuencia de esta clase, o sea, 2 más 4, 6 es el valor de frecuencia absoluta. Para la clase siguiente, 12, porque 6 más 6, 12. 12 más 7, 19. 19 más 5, 24. Y así sucesivamente hasta llegar a la última clase. Como ven, la última clase acumula todas las clases anteriores, entonces el valor es 30 igual a n. ¿Sí? Ahora vamos a completar la columna de frecuencias relativas. Les recuerdo que para resolver este trabajo práctico es necesario que lean el teórico práctico.
pero les digo para la resolución, en este caso, que la frecuencia relativa es el valor de la frecuencia absoluta de una determinada clase sobre el total, sobre n, que es 30. O sea, para saber la frecuencia relativa de mi clase 3, tenemos que dividir 2 dividido 30. Y el valor que obtenemos en este caso es 0,07. La frecuencia relativa de la siguiente clase va a ser su valor de frecuencia absoluta, 4, dividido 30 también, 0,13. Y así para todos los valores siguientes, ¿sí? La frecuencia relativa para la clase 5 va a ser 6 dividido 30, para la clase 6, 7 dividido 30, y así sucesivamente para todas las clases. Si sumamos los valores de frecuencia relativa, o sea 0,07 más 0,13 más 0,20 más 0,23 más 0,17 más 0,10 más 0,7 más 0,3, estamos sumando la frecuencia relativa de la totalidad de mis clases y el valor que obtengo de esa sumatoria es 1. Y pasamos a la siguiente columna, que es la frecuencia relativa acumulada. En este caso lo que tenemos que hacer es acumular, sumar frecuencias, como lo hicimos en el caso de la absoluta. Para la primera clase va a ser la misma, 0,07, y para la siguiente esta va a ser 0,07 más 0,13, 0,20. La siguiente, la clase 3, va a ser 0,20 más 0,20, 0,40. La siguiente 0,40 más 0,23 y así sucesivamente. La última clase, como en el caso de las frecuencias absolutas, la última clase era igual a n, en este que es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, en este caso la última clase que acumula todas las frecuencias relativas es 1, que es igual a la sumatoria de las frecuencias relativas. Lo remarco acá para que quede claro, ¿sí? El total es 30, el valor de frecuencia absoluta acumulada para la última clase es 30, en mis frecuencias relativas el total es 1 y siempre es 1, y el el valor de frecuencia relativa para la última clase es 1. Bueno, con esto lo que hicimos fue organizar la información que teníamos de las notas en esta tabla de frecuencias, ¿sí? En donde cada clase va a ser una nota y después calculamos los distintos valores de frecuencias. Vamos a seguir ahora con el práctico. Les preguntan, ¿qué nota es la más obtenida por los alumnos y qué columna de la tabla observas para responder esta pregunta? ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente la tabla, ¿sí? Donde están todas las notas y las frecuencias para esas notas. Acá nos preguntan cuál es la nota más obtenida por los alumnos. Ya les había mencionado previamente que la frecuencia absoluta en este caso sería el número de alumnos que obtuvieron cada una de estas notas, ¿sí? O sea, 2 alumnos obtuvieron un 3, 4 un 4, 6 un 6 y así. Entonces, para ver cuál es la nota más obtenida por los alumnos, tengo que fijarme en la columna de frecuencias absolutas y ver cuál es el valor mayor de esas frecuencias absolutas. En este caso vemos que este valor es 7. ¿Qué quiere decir esto? Que 7 alumnos se sacaron 6. O sea, la mayoría de los alumnos se saca un 6 en este caso. Entonces, más que la mayoría, el 6 es la nota más frecuente, ¿sí? La nota que tiene mayor frecuencia. Entonces, la nota más obtenida por los alumnos es el 6 y la columna que observo, esto ya se los dije previamente, es la de frecuencias absolutas. En este caso, la mayor frecuencia es 7, lo que significa que 7 alumnos se sacaron un 6.
Vamos a pasar al siguiente ítem del ejercicio 4. Aquí tenemos D. ¿Cuántos alumnos aprobaron? Y entre paréntesis aclara que se aprueba con 6. Nuevamente, en este caso tenemos la tabla y lo que queremos saber es cuántos alumnos aprobaron. Para saber cuántos alumnos aprobaron tenemos que saber cuántos alumnos se sacaron. 6 o 7, 8, 9 o 10. ¿Sí? O sea, lo que tenemos que mirar nuevamente es la columna de frecuencias absolutas. Y para saber cuántos aprobaron, mirar las frecuencias absolutas de los que se sacaron 6 o más. En este caso, lo que hicimos fue sumar estas frecuencias absolutas, 7 más 5 más 3 más 2 más 1, eso da un total de 18. Entonces sabemos que aprobaron 18 alumnos. La operación que hice, se las aclaro acá, es sumar los valores de frecuencia absoluta de todos los alumnos que se sacaron más que 6. Y ahora queremos saber qué porcentaje de alumnos desaprobó. Los que desaprobaron van a ser los alumnos que se sacaron 3, 4 y 5. ¿Sí? Vuelvo a mirar los valores de frecuencias absolutas y tengo 2 con 3, 4 y 6. O sea, en total 12 alumnos que desaprobaron, ¿sí? Que son estos, pero me está pidiendo que lo exprese en porcentajes. Así que lo que tengo que hacer en este caso es tengo 12 alumnos que desaprobaron, que son estos que están marcados con esta elipse verde, y expresarlo en porcentaje. En este caso es 12, que es esta sumatoria, sobre 30, que es el total, por 100, el 40% de los alumnos desaprobó. Bueno, vamos al siguiente punto del práctico, que es graficar el histograma de frecuencias relativas. En este caso, lo que hice fue traer qué es lo que tenía que graficar, ¿sí? Tenemos la primera columna con la nota, ¿sí? Y lo que me están pidiendo, las frecuencias relativas. Y lo marqué con colores diferentes para mostrar la construcción del gráfico paso a paso y que les resulte más claro a ustedes. Nuevamente les aconsejo que lean el trabajo, el teórico práctico, y que si tienen dudas obviamente se comuniquen con cualquiera de nosotros. Entonces tenemos aquí, en el eje X se representan los valores que asume la variable, ¿sí? La variable era notas y estos son los valores que asume la variable. Entonces lo que tenemos que hacer es un eje X, que yo voy a marcar todo con el mismo color, y en el eje X vemos que tenemos representado 3, 4, 5, 6, 7 hasta 10, que son las notas que pueden obtener los alumnos. Siempre es conveniente y aconsejable poner el nombre a los ejes. Entonces, en el eje X, la variable, que son en este caso las notas de matemáticas. Vamos ahora al eje Y. En el eje Y se representan las frecuencias. En este caso estamos hablando de frecuencias relativas, pero el procedimiento va a ser el mismo si nos piden frecuencias absolutas o relativas acumuladas o absolutas acumuladas. En el eje Y siempre se van a representar las frecuencias, en este caso las relativas. Así que aquí tengo con el mismo color. Le ponemos el nombre, frecuencias relativas, y ¿qué hice yo en este caso? Fíjense que no es exactamente lo mismo que tenemos en la columna de frecuencias relativas. Lo que tenemos que ver es buscar una escala conveniente para el gráfico. Yo veo que mis frecuencias relativas van desde un valor de 0,03, que es el mínimo, a un valor de 0,23, que es el máximo. Entonces elegí una escala de 0 a 0,225 con un intervalo de 0,025. O sea, cada 0,025 pongo una marca en mi eje. ¿Por qué? Porque esta escala me va a permitir graficar estas frecuencias relativas, ¿sí? O sea, mi escala tiene que contener al mínimo valor y al máximo.
Entonces vamos a ver ahora cómo se grafican. Para el primer valor de nota, un 3, mi frecuencia es 007, así que grafico una barra que llegue hasta el valor 007. Para el 4, mi valor es 013, grafico una barra que llega hasta 0013. Para el siguiente, que es 5, es 020, grafico una barra que llega al 020. Para 6 es 023, entonces mi barra va a ir hasta 023. Fíjense que sobrepasa esta marca de clase. Para el 7, 017, ¿sí? Está un poquito por debajo de 0,175 en el eje. Para el 8, 0,10. Para el 9, 007, una barra hasta 007. Y para el 10, 003, ¿sí? Una barra un poquito por encima de este 0025. Obviamente que para hacer estos gráficos no tienen que hacerlo en computadora, los pueden presentar en papel y con hacerlo con regla y en una escala que les resulte cómoda es suficiente, no requieren papel milimetrado ni nada, sino sí, obviamente, una escala en la que puedan representar los valores y las alturas de las barras de manera aproximada con esos valores, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer en la siguiente diapo es para mostrarle este histograma, que es el mismo que el anterior, sin tanto color, para que quede más claro, y remarcar algunas cuestiones, ¿sí? De este histograma de frecuencias relativas que tenemos en este caso. En primer lugar, la variable que graficamos en este caso es notas de matemática. Es una variable cuantitativa discreta. Entonces vemos que para cada uno de los valores que puede asumir, ¿sí? O sea, en este caso se contaban los ejercicios bien hechos y había 3 o 4 o 5 o 6, un valor puntual. Entonces, para cada uno de los valores va a representar, cada uno de esos valores va a representar una clase y esas barras se van a dibujar separadas, ¿sí? O sea, es diferente el que se saca, obtener un 3, que obtener un 4, que obtener un 5. Y las barras se dibujan de manera separada. Esto es una ayuda para cuando realicen otros histogramas. Para las variables cualitativas también vamos a graficar una barra por cada clase, ¿sí? Vamos a suponer que esto ustedes tienen un ejercicio que son colores, ¿sí? Una variable cualitativa. Va a haber una barra para el rojo, una barra para el verde, una barra para el azul y los colores que tengan, y las alturas de las barras me van a indicar las frecuencias. Pero también esas barras se deben graficar de manera separada, ¿sí? Entonces así vamos a obtener este gráfico de barras o histogramas de frecuencias, en este caso de frecuencias relativas. Y otra cosa que les quería mostrar con este gráfico es que si unimos los puntos medios de cada clase, o sea, este punto con este punto medio con una recta, lo que obtenemos es el polígono de frecuencias. Ahí voy uniendo todos los puntos medios de las clases y ese gráfico de una línea gruesa negra es mi polígono de frecuencias. O sea, cuando les pedimos que grafiquen un polígono de frecuencias, previamente tienen que tener el gráfico del histograma de frecuencias y lo realizan encima de este. Bueno, así completamos el ejercicio 4. Usando este ejercicio como guía, pueden resolver todos aquellos ejercicios en donde tengan variables cuantitativas discretas o variables cualitativas. Ahora vamos a resolver un ejercicio para una variable continua. Recuerden que las variables cuantitativas continuas son aquellas que surgen de mediciones y que pueden tomar infinitos valores dentro de un intervalo, ¿sí?
Generalmente se pueden expresar con coma y se expresan con coma. Elegí el ejercicio número 9 porque además de ser un ejercicio para una variable cuantitativa continua, se resuelve de manera inversa a lo que hicimos en el 4. Recuerden que en el ejercicio anterior lo que hicimos fue construir una tabla de frecuencias y con la información de esa tabla de frecuencias graficar un histograma de frecuencias. En este caso vamos a realizar el proceso inverso. Tenemos un histograma de frecuencias y con la información de este gráfico vamos a construir una tabla. ¿Sí? Bueno, leo el enunciado del ejercicio 9, dice: el siguiente histograma de frecuencias resume los datos de niveles de colesterol bueno, HDL, en 18 muestras de sangre de mujeres. Bueno, y aquí tenemos el gráfico, como en el anterior, la variable, ¿sí?, que en este caso es el colesterol bueno, HDL, está expresada en el eje X y las frecuencias están expresadas en el eje Y. En este gráfico no lo indica, pero si tenemos esta serie de valores, ¿sí?, vemos que hay valores de 1 a 6, estamos hablando de frecuencias absolutas, ¿sí?, porque recuerden que las frecuencias relativas asumían valores entre 0 y 1, ¿sí? Entonces acá tenemos un gráfico de frecuencias absolutas. ¿Qué más podemos ver de este gráfico? ¿Qué otra diferencia tiene? En el anterior ustedes tenían un valor para cada barra, para cada clase, y en este caso vemos que hay dos valores, uno al inicio y uno al final. 40, 45 para la primera barra, 45, 50 para la segunda, 50, 55 para la tercera. Estos son los intervalos de clase. Ahora cuando veamos la tabla vamos a interiorizarnos un poco más con estos intervalos de clase, pero lo que vemos en este caso es que ese intervalo de clase, en este caso, ¿qué me está queriendo decir? Que en esta clase se encuentran los valores que tienen entre 40 y 45 miligramos por decilitro de colesterol bueno. En este intervalo de clase, los que tienen entre 45 y 50. Y así sucesivamente. Como vemos, el intervalo, la información que me está dando acá, que dice intervalo 5 miligramos decilitro, lo que me está dando en realidad es la amplitud de este intervalo, ¿sí?, de este y de todos los siguientes. Fíjense que entre 40 y 45 hay 5, entre 45 y 50 hay 5, y así para todos. Entonces, la amplitud de estos intervalos es de 5 miligramos por decilitro. Y otra información que me está dando es el número de clases que tiene, o sea, yo con este histograma ya sé que si voy a construir una tabla va a tener 6 clases, que son estas que están representadas: una clase, otra clase, otra clase, otra clase, la clase 5 y la clase 6, ¿sí? Bueno, habiendo visto las características de este gráfico, vamos a ver qué nos pregunta. La pregunta A dice: ¿en qué se diferencia este histograma de los mostrados previamente? Relacionar la respuesta con el tipo de variable que representa. Bueno, algunas de las cosas ya se las dije, otras no. Vimos que se diferencia, por ejemplo, en que cada clase tiene un valor inferior y un superior, lo que se llama límite del intervalo, límite inferior y límite superior. Y también vemos, yo creo que la diferencia más evidente es que en este caso estamos viendo las barras que aparecen juntas. En el gráfico, en el histograma anterior, las barras estaban separadas. Bueno, en este caso aquí les dejo la respuesta. La primera diferencia, la más evidente, es que las barras, se grafican de manera conjunta y en el eje X obviamente se representa la variable. En este caso son los valores, los niveles de colesterol bueno, y se representan los intervalos. ¿Qué quiere decir esto?
que tengo un primer intervalo de 40 a 45 en el que se encuentran las muestras que tienen entre 40 y 45 miligramos por decilitro de colesterol bueno. En el siguiente entre 45 y 50 y así sucesivamente. Y esto nos da una idea de por qué se grafican juntas. ¿Sí? Yo tengo un valor que va entre 40 y 45, el siguiente entre 45 y 50 y el que sigue entre 50 y 55. O sea, el final de un intervalo o el límite superior de un intervalo es el inicio del otro. Así que por eso, cuando tengan que graficar variables cuantitativas continuas, la manera correcta de realizarlo es con las barras juntas. Yo me he encontrado en bibliografía o en internet buscando histogramas de frecuencias también, algunos gráficos en los que las barras se grafican de manera separada. Pero teniendo en cuenta que el fin de un intervalo es el inicio de otro, la manera correcta de realizarlo es así, de manera que estén todos los intervalos unidos, todas las barras unidas. Y la pregunta B es graficar el polígono de frecuencias encima de este histograma, ¿sí? En este caso también tienen que marcar el punto medio de cada una de las clases, ¿sí? Aquí está marcado abajo con estas rayitas y unirlos, ¿no? Es punto medio de la 1 y la 2 y así sucesivamente. Y así tenemos nuestro polígono de frecuencias, o sea, se construye de la misma manera que vimos anteriormente. Ahora vamos a ver el siguiente punto de este ejercicio. Dice, completar la siguiente tabla utilizando la información del histograma. Entonces aquí tenemos la tabla y el histograma, del cual vamos a sacar toda la información. Fíjense que en este caso antes teníamos un valor que era 3, 4, 5. Ahora tenemos un intervalo, ¿sí? Y antes de avanzar en completar, hay muchas formas de expresar estos intervalos de clase. Algunos los expresan con signo mayor, menor, mayor o igual, otros con comillas y paréntesis, así que vamos a ver qué significa esta forma de representación que tenemos nosotros aquí con un corchete y un paréntesis. Si el intervalo está representado, en este caso tenemos el intervalo A y B, siendo A y B el límite inferior y el límite superior del intervalo, en este caso 40 y 45. El intervalo A y B representado entre paréntesis es el conjunto de números reales comprendidos entre A y B y este conjunto no contiene a ninguno de los extremos, o sea, contiene a los mayores que A y menores que B. Esa es una forma. Si yo veo un intervalo que está representado entre corchetes, eso es el conjunto de números reales comprendidos entre A y B, y en este caso el conjunto incluye a los extremos. O sea, es igual o mayor a A e igual y menor que B. En este caso vemos que tenemos algo intermedio, ¿sí? Un intervalo que puede estar con un corchete y un paréntesis, o al revés, con un paréntesis y un corchete, y en este caso incluye únicamente a uno de los extremos. Como lo tenemos representados aquí, vemos que se incluye al primer valor del intervalo y no se incluye al segundo. O sea, en el primer intervalo están los valores 40 o más hasta los menores de 45 miligramos decilitros de colesterol bueno. El 45 no se incluye aquí, se incluye en el siguiente intervalo, en el intervalo 2, que es 45 o más hasta 50, hasta 50 no, menor a 50 porque no incluye 50 y así sucesivamente. O sea, esta forma de notación, ¿para qué nos sirve? Si yo en vez de este gráfico, en el que ya sé cuántas muestras hay en cada intervalo, tendría una tabla y tengo, por ejemplo, el valor 45,
ese valor no lo voy a contar en este intervalo, porque este intervalo, al estar representado con un paréntesis, no lo incluye. Lo voy a contar en el intervalo siguiente. Es simplemente para eso que hago la aclaración de esta forma de notación de los intervalos de clase. Bueno, ahora vamos a resolverlo. La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, en este caso, me va a indicar el número de muestras cuyos valores de colesterol bueno están entre 40 y 44,99, vamos a suponer, o sea, menores a 45. No tengo una tabla en este caso con los valores, pero sí tengo mis histogramas de frecuencia. Yo miro ese intervalo de clase y digo, ¿cuántos hay? Voy a la frecuencia 1. Entonces, ese es mi valor de frecuencia absoluta, 1. Voy a la siguiente clase, 45 y 50. ¿Cuántos análisis hay entre que contienen estos valores? 4. Entonces, esa es mi frecuencia absoluta. Voy a la siguiente clase, 50 y 55. El valor en mi tabla de frecuencias es 6. Así que ese es mi valor de frecuencia absoluta. Y así para los siguientes, donde tengo 4 para esta clase, de 55 a 60, 1 para esta clase, para la siguiente clase de 60 a 65 y 2 para la última clase de 65 a 70. Bueno, si queremos saber cuántos análisis hay en total, tenemos que sumar 1 más 4 más 6 más 4 más 1 más 2, que como decía el enunciado es 18 y que además este valor obviamente nos va a servir, después lo vamos a necesitar para calcular las frecuencias relativas. Ahora, lo que sigue no lo voy a hacer porque ya lo tienen hecho para el ejercicio 4. Las frecuencias absolutas acumuladas se calculan de igual forma, acumulando o sumando clase a clase. Las frecuencias relativas se calculan de la misma manera, es el valor de la frecuencia absoluta de cada clase dividido el total. Y la frecuencia relativa acumulada es la acumulación, la suma de cada una de las frecuencias para las clases. Bueno, con lo que vimos hasta ahora, pueden terminar de resolver el ejercicio 9 y con ese ejercicio como modelo, todos los demás de variables cuantitativas continuas y con todo el tutorial podrían resolver todo el práctico 1. Les recuerdo mi correo por si tienen alguna duda, belizardi@gmail.com, y les agradezco la atención y bueno, cualquier consulta, comuníquense a mi correo. Adiós.